Durante siglos, la humanidad ha librado guerras invisibles, no con espadas ni con armas nucleares, sino contra enemigos microscópicos que habitan entre nosotros desde antes que existiera la civilización. Hoy, en Verdades Ocultas, un hallazgo que parecía imposible se ha hecho realidad. Un virus gigante, dormido bajo el hielo por casi 50.000 años, ha vuelto a la vida. En Siberia, donde las temperaturas descienden a niveles extremos y el paisaje permanece inmóvil durante meses, existe una capa de hielo subterráneo conocida como permafrost. Es una estructura que ha estado intacta por decenas de milenios, congelando en su interior restos de animales extintos, plantas prehistóricas y algo más. En 2022, un grupo de científicos franceses y rusos, liderado por el microbiólogo Jean-Michel Claverie, anunció un hallazgo inquietante. Habían logrado revivir un virus que llevaba más de 48.000 años congelado. Lo extrajeron del permafrost, en una región de Siberia. Los científicos lo llamaron Pandoravirus yedoma, en referencia a la caja de Pandora. Y vaya que ese nombre no podía ser más apropiado, porque al igual que el mito griego, abrir esa caja podría traer consecuencias inesperadas. El virus no causaba enfermedades en humanos. Su objetivo de estudio era un organismo unicelular llamado ameba, y solo se reactivaba con ese tipo de huésped. Sin embargo, lo que sorprendió a la comunidad científica no fue su comportamiento, sino su tamaño. Este virus gigante medía casi una micra de longitud. Para que te hagas una idea, esto es 10 veces más el tamaño de un virus común, tan grande que se puede observar con un microscopio óptico tradicional. Y lo más importante, su estructura genética era completamente distinta a la mayoría de los virus que conocemos hoy en día. Este no era un virus cualquiera, era una cápsula del tiempo biológica con información genética que había permanecido intacta desde la última edad de hielo. Un fragmento del pasado traído al presente por manos humanas. Los científicos no lo hicieron con fines peligrosos. Buscaban comprender cómo estos virus sobreviven al paso del tiempo, cómo permanecen estables bajo condiciones extremas, y qué riesgos puede traer el deshielo progresivo del permafrost por el cambio climático. A medida que el hielo eterno comienza a derretirse debido al calentamiento global, miles de microorganismos que llevan dormidos decenas de milenios podrían entrar en contacto con el aire, el agua o incluso con nosotros. Y aunque la mayoría de ellos tal vez no representa una amenaza, hay una verdad que no podemos ignorar. Siempre existe una posibilidad. Cuando el equipo de científicos franceses, liderado por Jean-Michel, anunció el renacimiento de Pandoravirus yedoma, no era la primera vez que jugaban con las fronteras del tiempo. En realidad, ya habían despertado antes otras entidades similares. En 2014, lograron revivir dos virus gigantes que también fueron encontrados en capas profundas del permafrost: el pitovirus y el molivirus, ambos con similares años de antigüedad, ambos con propiedades inesperadas. Estos virus eran tan grandes que parecían células, y lo más inquietante, contenían genes que no se parecían a ningún otro conocido, genes que no tienen similitud en organismos actuales. Se les llaman genes huérfanos. ¿Qué significa eso? Que su origen es desconocido, que podría provenir de linajes de vida completamente extintos, o de procesos biológicos que nunca antes hemos observado. Aquí es donde la ciencia se divide. Algunos virólogos celebran estos descubrimientos como una ventana invaluable hacia el pasado, otra oportunidad de entender cómo evolucionaron los virus, cómo interactuaron con los primeros organismos en la Tierra, y quizás cómo surgió la vida misma. Pero otros levantan una ceja, porque una cosa es estudiar el pasado y otra muy distinta es revivirla. ¿Para qué traer de vuelta algo que la naturaleza sepultó hace decenas de milenios? ¿Y si esos virus mutan?
¿Y si encuentran nuevos huéspedes? ¿Y si no fueron extintos por accidente, sino por defensa natural del planeta? Aquí es donde nace la incomodidad. La mayoría de estos experimentos se hacen en laboratorios de alta bioseguridad, con protocolos estrictos, pero el ser humano no es infalible. Ya lo hemos visto antes. Basta con recordar lo ocurrido en 1977, cuando reapareció una cepa de gripe H1N1, idéntica a una variable que circulaba en los años 50. Algunos científicos plantearon que esa cepa pudo haberse escapado de un laboratorio soviético, donde se guardaban muestras para estudio. El caso nunca se confirmó, pero tampoco se desmintió por completo. Entonces la pregunta es válida. ¿Qué garantías tenemos de que revivir un virus de 30.000 o 50.000 años no saldrá de control? Jean-Michel, el mismo científico que lidera estas investigaciones, ha sido claro. No estamos tratando de asustar al público, pero el riesgo existe y debemos tomarlo con seriedad. ¿Por qué se financian estos estudios? ¿Quién los respalda? En algunos documentos aparecen apoyos gubernamentales, pero también entidades privadas, fondos que no siempre están claros en su propósito. Solo piénsalo. Si algo fue capaz de sobrevivir 50.000 años bajo hielo, resistiendo el tiempo y la descomposición, tal vez sus genes contengan información valiosa para crear nuevos materiales, modificar organismos o cosas más complejas, cosas que tal vez aún no deberíamos tocar. Imaginémonos un escenario, no uno de ciencia ficción, sino uno que científicamente no puede descartarse del todo. Hasta ahora, los virus gigantes encontrados en el permafrost, como el pitovirus y el molivirus, o el más reciente el pandoravirus, solo ha demostrado ser capaz de infectar amebas. En otras palabras, no representan una amenaza directa para los seres humanos, por ahora. Pero hay algo que muchos olvidan. Los virus mutan. Siempre lo han hecho. Y siempre lo harán. ¿Qué pasaría si mutaran para alojarse en humanos o en animales? La mutación es parte natural de cualquier virus. Así ocurrió con el virus de la gripe, con el de la ébola, con el del VIH y, por supuesto, con el SARS, que originó el COVID-19. En cada caso, una mutación permitió al virus cruzar de especie, es decir, pasar de un animal a un humano. Ahora pensemos en esto. Un virus gigante revive. Empieza a replicarse en un entorno de laboratorio. Accidentalmente, entra en contacto con otros virus modernos, o peor aún, con células animales en experimentación. En ese punto, la recombinación genética es posible. Y si esa recombinación le otorga la capacidad de reconocer y entrar en células de mamíferos, ya no sería un virus antiguo e inofensivo. Sería un nuevo tipo de amenaza. Y podríamos preguntarnos qué reacciones podrían tener en el cuerpo humano. Como estos virus no se parecen a ningún otro conocido, las defensas del cuerpo humano no podrían reconocerlas a tiempo. El sistema inmune se basa en memoria y patrones. Si nunca ha visto algo similar, reaccionará tarde. Esto podría provocar fiebre extrema, fallos multisistémicos, inflamación generalizada o incluso alteraciones neurológicas. Además, como estos virus son físicamente más grandes y su genoma puede contener más información genética que un virus convencional, podría manipular las células de formas inesperadas. Si lo comparamos con el COVID-19, causado por el virus del SARS, es relativamente simple de estructura. Su material genético cabría en una fracción minúscula de un solo gen del pandoravirus. Por ejemplo, los virus gigantes tienen más de 2.000 genes, frente a los 30 del SARS, proteínas que no tienen equivalente en ningún ser vivo conocido, y mecanismos que aún no entendemos, pero que podrían otorgarles capacidades únicas. Por eso,
Si uno de estos virus se adapta a un humano, no sería como el COVID-19. Sería algo nuevo, algo sin precedentes, porque no sabríamos cómo atacarlo, qué síntomas esperar, ni cómo contener su propagación. ¿Y qué pasaría si infectaran animales primero? Este es un escenario aún más probable. Muchos virus que hoy nos afectan comenzaron en aves, murciélagos, cerdos o roedores. El salto de especie, llamado spillover, suele darse cuando el virus encuentra un receptor celular similar entre dos especies. Si un virus antiguo infectara a un animal salvaje y con el tiempo mutara dentro del huésped, podría tener una tormenta perfecta, un virus con genes desconocidos, un vector animal difícil de rastrear, una población humana global sin anticuerpos, ni vacunas, ni defensas. Y lo peor, no lo veríamos venir. No todos los virus son iguales. Algunos, como los que causan un resfriado, son tan pequeños que pasan desapercibido incluso al microscopio más potente. Pero hay otros que desafían toda lógica. Estamos hablando de los virus gigantes. Seres microscópicos, sí, pero con un tamaño que rompe los límites de lo que se entendía como virus. El virus parecía una célula. Todo comenzó con un error. En 2003, científicos franceses investigaban una bacteria que no respondía a los antibióticos habituales. Creían que era un organismo celular resistente, pero no lo era. Era un virus. Así se descubrió el mimivirus, con un tamaño de hasta 750 nanómetros de diámetro, tan grande que puede confundirse con una bacteria pequeña. Pero lo más sorprendente no era su tamaño, sino su genoma. Mientras un virus común tiene entre 10 y 100 genes, el mimivirus tiene más de 1200. Eso no solo rompía las reglas, las quemaba. Y no fue el único. A él le siguieron otros. El pandoravirus, con 2500 genes. El pitovirus, encontrado en el permafrost, con una envoltura externa compleja. Y el tupamvirus, con una cola que parecía salida de una criatura de ciencia ficción, y cada uno más extraña que el anterior. Mientras la mayoría de personas siguen con sus rutinas diarias, en laboratorios de alta seguridad alrededor del mundo, se toman decisiones que podrían cambiar el destino de la humanidad. Pero ¿quién no autoriza esto? En teoría, todo debe pasar por comités de bioética, entes reguladores y protocolos de riesgo. Cada país maneja sus decisiones según sus propios intereses científicos, políticos y económicos. Por ejemplo, en Francia, el CNRS lideró el proyecto que revivió el pitovirus. En Rusia, centros estatales trabajan con muestras virales del permafrost. En Estados Unidos, el DARPA y otras agencias estudian virus antiguos con fines defensivos. ¿Qué ocurre si alguno de estos virus revive con la capacidad de infectar humanos? La verdad es que no hay consecuencias claras ni protocolos globales efectivos. Y en este vacío legal, la biotecnología avanza más rápido que la ley, más rápido que la política, y quizás más rápida que nuestra capacidad de controlar lo que liberamos. Aunque los virus gigantes congelados suenan a ciencia ficción, el pasado nos muestra que la humanidad ya ha enfrentado consecuencias por manipular o ignorar riesgos biológicos. Por ejemplo, el caso del anthrax soviético en 1979 en Rusia. Una filtración accidental en un laboratorio militar liberó esporas de anthrax. Las autoridades intentaron ocultarlo. El resultado, más de 60 personas murieron. El brote se conoció oficialmente solo décadas después. Existen varios laboratorios de alta contención en China, Estados Unidos, Francia y otros países. Ellos manipulan virus extremadamente peligrosos, por ejemplo el ébola, la viruela, el SARS. Todos tienen protocolos de seguridad. Pero, ¿qué pasaría si se descuidaran?
No se necesita malicia, basta un descuido. Y si esto ha ocurrido con virus modernos, ¿qué tan preparados estamos con los virus gigantes, sin historial clínico ni vacunas disponibles? Uno podría pensar que la comunidad científica ha considerado todos estos riesgos, y muchos lo hacen, pero aún así, el impulso por revivir estos virus continúa. La pregunta es ¿para qué? Tal vez comprender la evolución viral, desarrollar nuevas tecnologías biomédicas, estudiar la resistencia extrema, pero obvio, todos estos beneficios tienen un costo oculto, la posibilidad que existe con el riesgo de filtración accidental o malintencionada. Hoy en Verdades Ocultas hemos hablado de seres que el hielo sepultó, no por error, sino por equilibrio, seres que no están muertos, que solo duermen, y que hoy, por curiosidad, ciencia o arrogancia, decidimos despertar. ¿Qué buscamos al revivir algo que sobrevivió al paso del tiempo sin contacto humano? ¿Realmente estamos preparados? ¿O solo estamos jugando a ser dioses, sin entender el lenguaje antiguo de los virus que no deberían de volver? Esto fue Verdades Ocultas. No olvides seguirnos, darnos like, dejar tu comentario con tus opiniones, para saber qué es lo que piensas tú.